José Manuel de Puyao Maulén, nacido y criado en Yancacura. Y la manera de vivir antes era haciendo leña, vendiendo estacas. Aquí antes la vida fue muy pesada para vivir. Fue último el año 52, llegó la FAO, una escuela que venía para entrevistar los ingenieros forestales que estuvieron aquí haciendo una escuela, haciendo estudios, todo eso. Y de ahí ya hubo casas de madera, porque antes se hacían puras casas de chupones, ¿no? Y estufas no habían, puro fogón nomás lo mismo, pues de repente se quemaban las casas, ahí quedábamos en pampa. Y yo fui nacido el año 35. Y ahora ya esos años me tienen aplastado yo. En esos años ya regía Osorno, la Unión se estaba empezando, ¿no? Pero la gente no llegaba al hospital, por acá llegaban y se enfermaban y morían, ¿no? Se buscaban remedio en médicos machos y naturistas. Hasta el año 52, 53, por ahí ya la gente comenzó a llegar a los hospitales. Bien salíamos a remo, a Trumao, y de a pie había que salir aquí a las trancas. En ese tiempo era todo monte para allá, pues todo. Y no habían caminos enripiados, puro caminos de tierra, ¿no? Había un barco, 2 que habían en Trinidad, pero eso ya llegaron después, último. Eran con turbinas, con gualetas, una rueda grande por cada lado, y a presión movían esa cuestión con fogón a leña. Eso eran del fondo quiste de Trinidad, el vapor de Ragüe, era de Osorno, que eran de los franceses. Si yo era tiraba maestro en esos años, todavía no era maestro, estaba aprendiendo, ¿no? Porque cuando llegó la FAO aquí, ahí aprendí a trabajar en carpintería. Después todas esas casas que hay para allá abajo, las hice yo. Sí, pues antes aquí abajo estaba que ese era padrino mío de bautismo, don Carlos Gómez. Tenía mis tíos por allá por la orilla del río, en Yanquilé. Y a mí por la orilla del río para arriba pues estaban los días viejos, pero los días catalán. Ese llegó de abajo la barra, a vivir aquí allá en Cacura. Yo tuve que criar 2, 3 hermanos chicos que quedaron cuando murió mi padre. Y en esos años yo tenía 14 años, ¿no? Cuando murió mi padre. Mi madre, quedamos solos. Sí, yo después me casé por el año del 58, parece que fue. Me casé. 3 hijos, hombres, y 6 mujeres. No, pues sí, todo el tiempo ha habido agua aquí. Aquí tengo un arroyo de arriba que saco agua. Luz llegó como 25 años atrás, sería que llegó. Porque antes la industria esa que había aquí se movía con motores a petróleo más grandes. Que antes pura vela, ¿no? En esos años que yo me casé, no había luz todavía.
Julia Edita Moncadas Álvarez. Mi niñez nomás, de lo que pasé cuando era niña chica, con mi abuelito. Aquí los criamos con ella, 8 nietos con ella. Salíamos a buscar las vacas para adentro, las mandaban a buscarlas para lecharlas y después los daban la leche de vaca, nos daban la harina tostada, los catutos, todo eso lo comíamos nosotros. Hambre no pasamos. Lo que comimos harto fueron la quila y la murra, el cardo, todo eso lo comíamos. Cuando nos daba hambre, cuando nos poníamos a jugar por el monte y no llegábamos luego, nos daba hambre y comíamos eso. Y después me llevaron para Osorno y de allá volví y después tuve el percance al medio del río. El 6 de enero fue eso, como a las 11 de la noche. La micro quedó en Pana, al otro lado. Llegamos como a las 11 de la noche acá. Y al medio del río lo dimos vuelta, con mi niñito que tenía 2 años. Y ahí pude tomarlo cuando venía subiendo del fondo del agua, pues. Y ahí lo apañé de un piececito, y se le salió hasta un zapatito, me acuerdo. Y yo me pesqué de la cadena y no me solté, pues. Y un chico Ojeda, que era mi sobrino que venía igual, ese chico también se sujetó en el bote y yo le dije que no se soltara porque él no sabía nadar tampoco, si nadie sabía nadar. Y el otro chico, Miguel, que se ahogó, ese atravesaba el río de lado a lado, pero yo no sé cómo fue, porque venía con una chaqueta, a lo mejor eso fue que le pasó, porque venía con una chaqueta de esas acolchonadas que se usaban antes, y esa se empapó de agua, pues. Así que el chico se fue abajo fondo, no alcanzó a salir. Salió, cuando lo sacaron al otro lado tenía las manos metidas en el cierre de la chaqueta porque seguramente quiso sacársela y no pudo. Y eso ahí yo me acuerdo que me tomé de la cadena y no solté a mi hijo tampoco, pues, y cuando me recuerdo estaba acá, me tenían acá a la orilla y no quería soltar a mi bebé. Sí, pues después al otro día salimos a buscar a Miguel, porque Miguel se llamaba el chico. Salimos a buscarlo, en la noche lo llamábamos, que él iba a responder. Mi hija dice que lo llamaban por allá abajo, por todos lados, no respondía. ¿Qué iba a responder si ya estaba debajo del agua? Y el bote no estaba tan bueno tampoco. Y en la noche oscura, imagínense, uno no ve cuando pasa en bote en la noche oscura, no ve cuando entra la ola dentro del bote, pues. Así que de un repente nomás fue que se dio vuelta a campana al bote y listo. Aquí en el invierno sobre todo se los llena todo eso, la quinta que tenemos se llena todo de agua, pues. Gracias a Dios que en estos años ya no ha habido grandes avenidas como era antiguamente, porque antiguamente nosotros, como vivíamos ahí en la esquina con mi abuelita, a nosotros los metían arriba de un soberano y mi abuelita solía andar así con botas adentro, cocinando ahí en el agua, la pieza toda llena de agua. Ahora no, pues ahora ya no es tanto como antes. Mi abuelita nomás ella lo ha mejorado porque ella era médica naturista y ella era matrona y ella cuidó a todas sus hijas, sus 4 hijas que tenía, ella misma las atendía. Yo nunca supe lo que era un policlínico, jamás en la vida, ni vacuna ni nada, porque nunca los llevaron a nosotros, los criamos así nomás nosotros. Y esa fue mi vida mía aquí. Sufrí harto cuando era chica, pero lo pasé bien también con mi abuelo. Mi nombre es Catherine Tranayao, mi cargo es profesora, docente de aula. No sé cómo explicarlo. Por un lado es maravilloso, es bonito. Yo creo que hay muchos profes, docentes que sueñan con venir a ejercer en la ruralidad. Yo al menos tuve como la suerte de poder
tener acá la conexión, porque mi familia también es de acá. Acá en la ruralidad se necesita buena educación, se necesita harto, sobre todo porque acá los cursos son multigrados. Ser de zona rural es muy olvidado por el sistema en general. Entonces los niños acá, si es que llegan profes, no son profes que están de repente muy bien monitoreados. Así que llegar acá ha sido un duro trabajo, pero ha sido súper lindo. Muchos quieren obviamente seguir estudiando, pero sí sueñan con salir de acá. Sueñan con salir de acá, de salir, viajar, conocer otros lados. Y saben que lo único que para poder hacer eso es estudiando. Nunca está de más decir que igual en la ruralidad pasa mucho el tema de que los niños, como son más de campo, están más relacionados al trabajo, como que se desencantan un poco de la escuela. Entonces igual es un tema, yo creo, crucial, que se vean más acá las autoridades para que los niños sientan que sí tienen peso ellos como agentes de cambio en la sociedad y que la escuela también tiene peso, pues, que es importante que esta escuela se mantenga firme y ojalá flote y se cambien las cosas que necesitamos cambiar. Yo creo que lo que todos concuerdan aquí, el lugar que es muy lindo, es maravilloso, el río, que todo igual es muy cercano. A pesar de cosas, la gente igual es bien comunitaria, es bien unida. Si alguien necesita algo, acá nadie lo piensa, ni siquiera, por suerte una vez, llegan y reaccionan y van a ayudar y eso es bonito. No sé, igual acá, junto a mi colega y junto a los otros colegas que tenemos dentro del microcentro, siempre es un tema, el tema de las matrículas. Y pasa por lo mismo que por el tema de la conectividad, que estamos olvidados. Nosotros llevamos, bueno, yo llegué este año, pero se está peleando hace harto tiempo el tema del traslado de los niños de un furgón escolar. Aquí, por ejemplo, los niños que vienen de afuera dependen sí o sí del profesor encargado y de que él tiene su movilización y los pasa a buscar. Entonces, por ejemplo, si acá tuviésemos buena conectividad, no pasaría el tema de que las matrículas bajaran. Y que obviamente se entiende que desde las matrículas está ligada a la subvención y que son los medios por los que se sostiene esta escuela. También el tema que pasa acá en la comunidad, por ejemplo, a principios de año, la conectividad también desde el agua era casi nula dentro de las primeras semanas de escuela porque el camino estaba malo. Yo creo que ustedes mismos que vinieron para acá se dieron cuenta que hay unos hoyos gigantes y ahí casi se vuelca el bus del recorrido y fueron semanas que la comunidad estuvo como peleando para que vinieran a arreglar eso y no llegaba el agua, no pasaba nada. Entonces el tema de que de repente sea tan invisible la comunidad hacia el resto deja al debe la escuela. Y bueno, encontrarnos acá con otras realidades también, porque esta escuela ha estado bien ligada a recibir niños que vienen como por problemas judiciales, como tenemos internados. Entonces ese también ha sido un reto súper grande porque llegan niños muy, no sé cómo se podría decir, muy sensibles, muy desvalidos, así. Entonces, teniendo todas esas dificultades para poder funcionar y que lleguen casos un poco críticos y que seamos más encima solo 2 profesores que tengamos que hacer el cargo de inspectores, profesores, psicólogos, porque acá tampoco tenemos psicólogo, tampoco tenemos PIE, todo lo tenemos que hacer nosotros, todo sale desde nosotros. Entonces, teniendo carencias, se ha hecho súper complejo en algunas situaciones. Villaray Antonia Puchipe. Fue más que nada por votos ahí entre todos nuestros compañeros. Y no sé, siempre me ha gustado en sí como ayudar al resto y tener como decisiones igual para el resto. Más que nada dirigir algunas reuniones para saber cosas necesarias del colegio, para dar temas igual importantes del colegio, igual la cuestión del respeto ante lo más grande, los adultos se puede decir, los paisajes, el río, los colores en sí, que son más verdes, de seguir estudiando y conseguir mis metas en sí. Con el tiempo ayudar a mi mamá más que nada, a mi familia. Quiero estudiar gastronomía. Y después, no sé, con el tiempo veré qué más estudiar. Bueno, mi nombre es Roberto Agustín Gómez Aguayo, tengo 13 años y mi cargo es de secretario de la Escuela Rural Yacacura.
Más que nada por votos me nombraron secretario. Salir de octavo y de cuarto medio y después seguir estudiando obstetricia. El paisaje, el clima y digamos que aquí hay escuelas cerca y el río. Yamilet Burgos, presidente del Centro de Padres de la Escuela Rural Llancacura. Bueno, en sí, el pertenecer a la comunidad de acá del sector es un poco, por decirlo, es muy lindo, el sector en sí es muy lindo, pero también es un sector bastante olvidado por las autoridades locales mayormente, y siempre las peleas que se dan acá siempre cuestan un poco más. El pertenecer a la comunidad escolar, también como en todo trabajo, yo creo que tiene sus altos y bajos. El compartir el día a día con los niños, el trabajar aquí cerca de los niños, en el entorno con niños, es bastante bonito, pero también uno ve realidades acá que no gustaría que pasaran. Por decirlo, si bien acá vemos el colegio, que es un colegio grande, es un colegio que tiene bastante historia, tiene una tremenda trayectoria, pero así también se ha ido viendo en cierta forma abandonado. Ya tengo mi hija en primero básico acá en el sector, acá en el colegio, y bueno, se puede ver que se ha ido evolucionando también a lo que estuvo en su momento, pero no me refiero a personal, me refiero a infraestructura. Cuando digo que estamos abandonados, me refiero a otras necesidades que el colegio tiene, y una de ellas es el tema del agua. Es una tremenda necesidad que estamos prácticamente teniendo acá en el colegio, solicitando que nos vengan a dejar agua los días que corresponde, porque pasamos hasta 2 días sin agua. En el ámbito de la salud, seguimos tocando en el mismo tema, que es el agua. Desde mi punto de vista, sería primordial que la posta, que es lo más cercano al servicio de salud que tenemos acá, contara con agua potable, y tampoco la tiene. Bueno, en cuanto a conectividad acá, yo creo que no es novedad para nadie que de la comuna de La Unión, esta es la zona más rezagada que tenemos, la de mayor rezago. Una batalla que llevamos dando hace bastante tiempo es la barcaza, que es una necesidad absoluta para los vecinos de acá del sector. Como se ha reiterado en muchas ocasiones, no es que nos queramos dar el lujo de tener una barcaza para poder cruzar en ella. Quedamos completamente aislados en invierno, tenemos familias con necesidades reales de salud, tenemos niños que no pueden llegar al colegio, que no pueden salir a un hospital de una manera digna, porque no se tiene el transporte. Si bien acá, como les decía, tenemos el bus que viene 3 veces a la semana, pero vemos los caminos que tampoco están en las mejores condiciones. El bus en ocasiones también nos ha limitado de su servicio, porque los caminos no se encuentran aptos para ser transitados. Berta Verónica Cruces Maureira. Bueno, yo me casé el año 86 y me vine por estos lados. Tuvimos pocos años acá. Después emigramos por el trabajo de mi esposo a otro campo, entonces para el sector de Santa Elisa. De ahí estuvimos unos años más allá y nos regresamos acá. Acá llegamos de nuevamente el año 95. Nos regresamos acá. Lo que es atención médica, porque hay una posta, es lo básico, pero es muy trasmano para llegar a un hospital de emergencia, es muy lejos, porque a veces las ambulancias acá no llegan. Por el camino malo, no pueden subir la cuesta, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlos de repente al puente Mahué, y de ahí ya una ambulancia, y de lo contrario los vehículos particulares nomás. Bueno, yo trabajo en el colegio, trabajo de inspectora. En la tarde me hago cargo de mis niñas, 9:30, 8:30 de la mañana.
Y durante el día me dedico a mis artesanías que usted ve acá, invernadero. En el tiempo de la chichita igual tengo una chichera, así que por ahí hago la chicha a la gente que viene a moler su manzanita. Cuando no hay nadie que lo hago yo. Entonces ese es mi tiempo libre, lo dedico a eso. Mire, yo con lana nos vinieron a hacer capacitaciones, acá lo hicieron un curso. Entonces yo aprendí a teñir la lana con natural, con anilina, con todas esas cosas. Entonces después nos enseñaron cómo filtrar la lana. Pero yo voy a buscar donde un sobrino me convida a mí la ñoche, entonces ahí voy a buscar, tiene una mata grande y como es poco lo que hago, no es mucho, entonces uno le va sacando y va dando el renuevo. Y ahí la dejamos que se ore, hay que trabajarla media húmeda, porque si la trabaja así seca, queda muy quebradiza. Entonces hay que humedecerla para trabajarla. Como eso siempre lo hago. Inclusive tengo mis conservas de gargal, de chandex todavía que tengo. El pique se me terminó. Y como eso, como más tradicional, bueno, y el producto que cosecho acá nomás, pues mi duraznito, mis cerezas, y eso, y mis conservas de cosas verdes que hago nomás. Entonces, el pepino pongo mucho y lo vendo, me lo compran harto, el ají igual, porque siembro mi ají y igual me dan alta producción, así que vendo mis pastitas. Sí, porque siempre viví en el campo yo. En la ciudad viví 4 años, ahí conocí a mi esposo, trabajaba con mi papá en una barraca. Así que ahí lo conocí y nos casamos. Me casé muy joven, yo me casé a los 16 años y llegué por acá yo. No, Isabel del Carmen Gómez Gatica. Yo anduve por otras partes. Anduve en Fresia, con mi esposo estuve en Castro. También tuvimos un par de tiempo allá en Castro y volvimos para acá otra vez, nuestras raíces. Lo que más me gusta son mis huertas, el aire puro, porque aquí uno respira aire puro. No es como en el pueblo. La tranquilidad. Sé que de más o menos unos 12 años mi mamá lo hacía hilar con uso. Las viejitas antes eran mañosas, si uno no aprendía, tenía que aprender a palo. Eso lo aprendí mirando. No, yo me aprendí a mi mamá, porque mi mamá siempre hacía esas cosas. Pero es que estas cosas, para que duren hartos años, el secreto es usted si le echa una media taza de azúcar, tiene que echarle una cucharadita de sal. Y eso le hace tener la fruta dura, a varios años. Patricia Eimpel Díaz. Hace mucho tiempo aprendí a tejer. Solita aprendí nomás. Y por el celular saco igual tejido. El crochet más que a palillo. Chalecos, así, gorros, todas esas cositas. Por aquí nomás vendo. Y por la Unión a veces igual me compran. Que lo encuentran bonito lo que hago. Que el único nieto que me llega la herencia, dijo, de tejer. El único que el otro no, ninguno se interesa a tejer. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Ramírez Tronayao y mi emprendimiento se llama Auca Nahuel Arte en Madera. Empezó cuando tenía como 12 años. Nosotros teníamos un grupo de música que se llamaba Pichihuerquén, de música mapuche, y nos invitaron a Santiago a mostrar lo que nosotros hacíamos y con la opción de poder mostrar artesanía también. Y como en nuestro grupo no habían artesanos, entonces empecé a hacer pequeñas artesanías. Hice carretas, hice carros de madereo, yugos y algunos instrumentos. Y ahí me di cuenta que me gustaba y que lo podía hacer. Principalmente la naturaleza. Como ven, bueno, en algunos trabajos tengo tallado peces, pájaros, animales, no sé, he tallado la ruca del abuelito Buentellao y así, siempre tallando la naturaleza. Y lo otro es que la madera me da alguna forma y yo sigo la forma que trae la madera. Me enseñó mi mamá, porque mi mamá se crió muy de cerca con el taller de mi abuelo. Ella era muy regalona, entonces pasaba en la carpintería de mi abuelo y conoce los olores. Y empezamos por los olores a reconocer madera. Y luego yo fui investigando también.
porque como participo de las comunidades hay muchos viejitos que trabajó en madereo, viejos de cordillera que conocen la madera, y con ellos yo he ido aprendiendo también. Llegué de 9 meses a vivir allá en Cacura. Nací en Santiago, pero mi familia volvió a sus tierras y desde ahí que estoy acá. Me encanta y no me voy a ir nunca. La tranquilidad y la naturaleza. De ida demoro 3 horas cuando lo hago en bote a motor, y a remo son 6 horas. Empiezo a navegar a las 12 de la noche y llego a las 6 de la mañana al mar cuando voy a remo. Lo que más se ve aquí, que me sirve para artesanía, es el pellín, que es esta que tengo acá. Este es el pellín. Es una madera muy resistente al agua y es flexible, lo que me permite hacer piezas muy pequeñas, por ejemplo cucharas, aros, joyería. Eso. Pero ahora estoy trabajando con otro, que es lo que también le llaman el ciruelillo, que es un árbol que da una flor roja intensa. Y la trabajo porque es blanda y es bonita. Bueno, los guiños, por ejemplo, como este. Esto lo estoy aprendiendo hace poco, pero es un trabajo muy cotizado porque ya la gente perdió la sabiduría de hacerlo. Ya la gente poco los fabrica. Y bueno, me encargan mates, hartos mates hago, morteros, utilería para el hogar. Y tallado ceremonial mapuche también, que son rehues, chemamul. Hago los rally, que son las fuentes que se usan en la ceremonia. Y algunos instrumentos, como tengo por allá un culcul, trutruca, hago pifilca. Fue por 2 cosas, por la necesidad de terreno, de territorio, que nosotros, como ya todo el mundo lo sabe, los mapuches cada día tenemos menos territorio. Y lo otro fue la tranquilidad, la búsqueda de la inspiración, de tener tiempo, porque yo digo que en este lugar el tiempo se congela, aquí corre de otra forma el tiempo en este refugio. Y por eso es que decidí quedarme aquí. Tengo una página de Instagram que se llama Aucanahuel Arte en Madera, y ahí está mi número de teléfono, y lo otro es presencial. Luis Tranayao, Crispín Tranayao. Sí, prácticamente toda la vida. Llegué cuando tenía como 10 años a este mismo lugar aquí. Sí, bastante, porque nosotros cuando llegamos acá, cuando mi papá compró, esta casa no estaba. Y nosotros bajábamos madera de la cordillera, pero de la cordillera de Trinidad. Y en ese tiempo había un aserradero en peligro y teníamos que bajar con boella la madera abajo a la orilla del río, de ahí la hacíamos balsa y la bajábamos al aserradero que estaba en el peligro. Y ahí aserríamos la madera. Y desde ahí teníamos que trasladarla en bote. Prácticamente los dos, tirando toda esta madera, lo que está aquí, la tiramos en bote, desde el peligro. De ambos papás. Porque mi papá era un carpintero igual bien buscado. Fue bueno el maestro ese. Y mi mamá también sabía de carpintería, pues. También sabía, ella se manejaba bastante con la wincha. Y mire, cuando él quedó sordomudo, él fue la enfermedad, la meningitis. Siempre trabajó junto al lado de mi papá. Siempre trabajaba, cuando mi papá trabajaba por ahí en casa o haciendo bote, él estaba al lado. Bueno, primero hay que a buscar la madera, el trozo, aserrearlo, dejarlo secar aproximadamente unos 4 o 5 meses, bajo sombra ojalá, porque si usted deja la madera en el sol, se cuartea mucho, se parte. Bueno, nosotros siempre cuando hacemos el bote tratamos de sellarlo bien. Para empezar a construir un bote ya tenemos que tener toda la madera cepillada, cuadrada, hacerle los cortes que hay que hacer, tener una plantilla y de ahí preocuparse de que vaya quedando los cortes bien, y la selladura tiene que ser con breva y alquitrán, y por donde van las costuras que uno le nombra, donde se juntan las tablas, se le pone pabilo. Bueno, antiguamente se usaba la estopa de alerce para sellar los botes. Miren, nosotros aquí en la ribera del río, por lo menos, el tiempo de invierno es muy complicado, porque aquí se llenan se cortan los caminos, no hay una locomoción para salir de aquí, porque nosotros esto es una isla, quedamos en una isla que está partecita, de ahí donde el vecino
se corta la conectividad aquí, solamente en puro bote. Pero para salir en bote, tiempo de invierno, aquí el río se llena, es demasiado correntoso, es torrencial aquí. Para sacar a una persona enferma, no se puede, porque no tenemos una embarcación apta para esos tiempos malos. Miren, la familia de nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos como 8, 9 hermanos tenemos aquí en este sector aquí. Siempre trabajamos juntos, siempre. Tengo ese orgullo de trabajar siempre con él y vaya que he aprendido con él. Porque en vez de yo enseñarle a él, él me enseña a mí porque es más minucioso que mí. Mucho más detallista. De repente la herramienta artesanal, por ejemplo estas cositas aquí, son más detallistas que una herramienta eléctrica. Queda más pulido porque la herramienta eléctrica, si usted no le corta la hoja, no despunta la hoja al cepillo, le va quedando una marca. El garlopa artesanal igual, que esta fue hecha por mi papá. Y este también, hecha por Crispín Tranayao. Son herencias que le dejó a mi hermana acá. José Belmar Ramírez. En este momento a lo que sea, ¿no? Porque soy maestro, hago botes, de repente ampliaciones de casa que los vecinos me piden por ahí, trabajitos. En eso estoy ahora. Iniciativa mía, no, vi mirando. La primera vez que hice un bote lo hice con un amigo que después fuimos compadres. Él era maestro y con él hicimos el primer bote. Y de ahí después ya me tiré solo, como 35 años. Porque estaba soltero todavía. No, yo llegué a los 11 años acá. La tranquilidad, la vecindad, todos tranquilos, todos. Así como le decía yo, con ese palito es la parte que se empieza, de adelante. Claro que primero hay que arreglar la madera, cepillarla, parejarla. Y de ahí después ya se le hace un proceso de remojeo, de remojo a la tabla que se ablande. De ahí le doy yo la clavo en esa. De ahí ya después viene la plantilla que le da la horma a la madera para que quede el bote con la vueltecita y de ahí ya uno ya se va con el resto para arriba. No, ahora este tiempo cualquier madera, porque la madera que se ocupaba más antes era la madera lingue, un nativo, madera que duraba años, un bote, y esa madera hoy día ya no está. Pero actualmente se está trabajando con puro pino insigne, ¿no? Claro, porque habría que estarle mantención todos los años, no sé, pasándole pintura nuevamente, el fondo, cambiándose, pasándolo, alquichanando, no puede se trabaja con alquichán. Alquichán y orea para el fondo. Y el pabilo para las costuras. Y eso habría que estarse haciendo una mantención para que se mantenga, no se pase. Si en el invierno, sobre todo con tiempo malo, con temporales, es peligroso navegar. Sobre todo botes que hacemos nosotros, que son botes chicos de madera, botes planos, son peligrosos. No se puede navegar mucho cuando está el río malo. Porque puedo decir, empecé de cero cuando me casé, mi casa la hice yo, ahí aprendí a hacer casa, la hice yo solo. Y ya como iba necesitando espacio, le iba agrandando. María Tranayao Igor. Mi niñez fue por el otro lado, San Nicolás, Trinidad. Y después me fui a Santiago y regresé después de 30 años y de ahí me quedé aquí en Yancacura. Bueno, porque aquí ya formé mi familia, hicimos casa, he tenido mis hijos y así. Entonces por eso además que es bonito el lugar, pues. Es como un paraíso porque tenemos ríos, cerros, todo podemos criar. Entonces por eso para mí Yancacura es lo mejor que hay del lugar. Yo tejo a palillo, chalecos, gorros, ponchos, muchas cosas. Y a la vez hago costura. Pero puras cosas de casa, por ejemplo, sábanas, centros de mesa, pañaleras, todo ese tipo de costuras que se necesitan en una casa, digamos. Depende del público, porque sí, lo que se vende harto es sábana. Vendo muchas sábanas y chalecos, que es lo más caro, pero se vende más. Mi abuelita me enseñó. Ella fue la primera que me enseñó a tejer media.
Bueno, mi nombre es Gabriel Díaz Caipa. Actualmente soy el presidente de la Junta de Vecinos y en Cacura Abajo. Bueno, por el momento estoy aquí en el campo de mi papá, porque mi papá se encuentra enfermo ya 11 años dializándose. Y hago todo trabajo de campo, digamos leña, madera, de repente un poco de artesanía, igual lo que es yugo para los mismos bueyes, carreta, remo, porque como han visto aquí hay hartos botes. O sea, todas las personas casi que, sobre todo los de la ribera, tenemos botes chicos para cruzar el río, que es necesario. Bueno, mi papá se llama Cardenio Díaz, es Bullao, y mi mamá se llama Guillermina Caipas Díaz. Ellos han vivido toda su vida acá. Lo que me gusta allá en Cacura, la tranquilidad, los paisajes, el río sobre todo igual, que es yo creo que no se compara con nada. Mire, la necesidad más urgente, bueno, llevamos, digamos, tramitando una barcaza, aquí era la balsa de Puerto Lápiz, que se transformó en barcaza en el astillero de Valdivia, pero eso ya hace del 2017 y hasta aquí no lo hemos podido hacer llegar, digamos, acá al sector. Bueno, el llamado que haría yo a las autoridades, no sé, que se preocupen más, porque nosotros somos una zona rezagada y los caminos, como ustedes verán, el camino de Puente Camán hacia Maya y Ancacura está bastante bueno, ahora se encuentra más o menos en buenas condiciones, pero suele estar bastante malo, digamos, el camino para transitar. Y es la única salida que tenemos por acá, por el cerro hacia la Unión, pero la subida más que nada es muy compleja, las curvas y todo eso. Sí, también es bastante preocupante, digamos, lo que es el sistema de salud, pues. Salud sobre todo para adulto mayor, pues, y personas que son, no sé, igual que tienen problemas de capacidad, niños sobre todo igual, y el mismo tema del colegio igual, de la escuela, que está bastante abandonado. Mi nombre es Valeria Díaz Caipa, nacida y criada literalmente, porque todos nosotros, yo soy la mayor de 6 hermanos y todos nacimos acá en el sector. Mis papás viven abajo en la orilla del río y todos nacimos en la casa, nacida y criada literalmente. Bueno, la verdad es que yo estudié hasta 8º en la escuela y después, porque todos queremos emigrar, superarnos, seguir estudiando, yo estuve fuera prácticamente de los 14 años y regresé prácticamente a vivir, a radicalizarme de nuevo acá hace 3 años y medio, 4 años, porque me vine a cuidar a la abuelita que vivía pues, precisamente en este lugar. El cambio, el vivir acá, la naturaleza, la tranquilidad, pero sí también es una maravilla en el verano, pero en invierno es muy sacrificado. Desde que yo tengo conocimiento, sí han habido grandes progresos, pero se espera que haya más. Antes no contábamos con este camino, que ahora es un lujo. Para cuando éramos nosotros niños, estábamos en el colegio, era intransitable el camino y solamente nuestra vía como de salir a la ciudad era el río y cruzar para el frente. Y por ende yo también asumí como un rol de protagónico de ser como dirigente acá también en la comunidad. La pensé harto, pero yo dije como en honor a mi abuelito, que es el que vivía acá, el tío abuelo, el abuelito Pedro Díaz. Él para mí fue una eminencia de la comunidad, porque él fue el primer como profesor que tuvo el lugar, gente adulta ya que ha fallecido, como que todos aprendieron a leer y a sumar, dicen, con el abuelito Pedro Díaz, creo que él tuvo en la parte cuando todavía esto le llamaban colono, todavía no estaban las parcelas, fue el presidente de los pequeños agricultores, se llamaba el Comité de Pequeños Agricultores de Yancacura, y él lo presidía. Y me atreví a asumir con harta dificultad y temor y con ganas de aprender, porque nunca había tenido el cargo así como de dirigente, en este caso de presidente del Comité de Agua. Y ahí hemos estado luchando, tanto como por el Comité de Agua, como también ya me fui involucrando en el asunto de la barcaza. No sé si han oído el asunto de la barcaza.
Así que asumí como el rol de vocera en ese aspecto, de hacer publicaciones, de buscar, de tocar puertas, de hacernos escuchar y que no pasemos al olvido como otros proyectos que han habido en la comunidad. Así que por eso es como mi rol de asumir este desafío de trabajar por la comunidad en ese aspecto. En este sentido es de que la urgencia de que nos ayuden o nos otorguen pronto los recursos para el estudio hidrogeográfico, porque ya se hizo todo el estudio de recorrer la comunidad y calificamos para un futuro APR, pero al principio de año se nos comunicó que también estábamos como a la espera de que asignen los recursos para los estudios hidrogeográficos. Y eso hasta el momento parece que no ha estado avanzando, está estancado, porque yo la última vez que le pregunté directamente al director de la DOH, me dijo que estaban pobres de recursos y que no habían recursos y parece que no habían sido asignados y la comunidad no estaba considerada para este año que ya pasó prácticamente. Y la urgencia es de que ojalá pronto se pudieran apurar estos recursos, porque cada año está quedando más sin agua toda la población, sobre todo la de abajo. Y ahora también la otra urgencia es la posta, porque eso yo también lo hice saber y no nos podemos quedar sin agua en el verano. La posta tiene que tener agua y agua potable, agua que se pueda beber, porque ahora la posta se está abasteciendo solo con el agua del estero. Y eso no puede ser, porque es como contradictorio. Una posta que anima la salud de la gente está consumiendo el agua que está no apta. Entonces igual eso está como esperándose que los recursos para un estanque donde pueda pasar el camión directamente a dejar agua potable todas las semanas para la posta, antes de que de nuevo se vuelva a secar en el verano la fuente que abastece. Mire, hace poquito tuvimos una reunión vía Zoom el lunes. Como fue todo como lo mismo, que nos prometieron de que ahora el 20 o sea, que en el 2024, el febrero, debería estar operativa la barcaza, y así nos han ido dando fecha. Y la barcaza es importante porque en todo aspecto, sobre todo a nivel salud, una ambulancia ante una urgencia está en 15 minutos acá, y desde la Unión prácticamente es 1 hora, y eso porque ahora está transitable el camino y muchas veces la ambulancia no sube, no llega, viene hasta el puente y no sube hasta acá, hasta la posta a buscar pacientes. Entonces en ámbito salud es urgente la barcaza. Lo otro para superarnos, digamos, porque hay mucha gente que está haciendo artesanía, la feria que tenemos como en pañales, y también es como su futuro la barcaza, porque habría más facilidad para que llegue la gente o por Osorno o por la Unión, y hacer por último como algo en el aspecto turístico también.